En esta sesión vamos a analizar cómo detectar una tendencia alcista. Vamos a analizar cuáles son las etapas, por decirlo así, de una tendencia alcista y cómo podemos detectarlas rápidamente, debido a que entre más pronto podemos detectar una tendencia alcista o un bull run, definitivamente más provecho podemos llegar a sacarle. Adicionalmente, tampoco queremos confundirnos con posibles movimientos falsos que deriven en pérdidas. Sin embargo, cuando nosotros podemos detectar una tendencia alcista de forma temprana, definitivamente que el margen de oportunidad de beneficios es absolutamente magnífico y es una oportunidad absolutamente muy provechosa. Incluso las grandes fortunas se han hecho detectando tendencias alcistas de forma temprana, que al mismo tiempo a su vez ha permitido que las personas o los inversionistas puedan aprovechar ese tipo de movimientos. Vamos a empezar primero con la etapa 1, que en este caso la etapa 1 es lo que llamamos la zona de acumulación. ¿Qué es la zona de acumulación? Bueno, el activo se encuentra, por decirlo así, en un soporte, el activo se encuentra en una base, se encuentra inerte, se encuentra totalmente aburrido y se encuentra en un margen lateral de un lado para el otro y de un lado para el otro y de un lado para el otro. Y por decirlo así, no despierta el interés de absolutamente nadie, no le llama la atención a nadie, no tiene ningún movimiento relevante y simplemente se encuentra moviéndose de una zona a la otra. ¿Quiénes son los inversionistas que invierten en un activo de esta naturaleza? Usualmente los inversionistas de valor o los inversionistas, por decirlo así, fundamentales desde el punto de vista profesional. Entonces, ahí lo que significa es que ahí quien entra son los inversionistas que conocen el activo, que conocen el activo. Es decir, aquí es importante aclarar que, por ejemplo, si es una empresa, llámese del sector tecnológico, que apenas se está iniciando, tiene que ser un inversionista especializado en ese tipo de empresas o que ha hecho un estudio y puede, por decirlo así, tener argumentos sólidos para pensar que es una empresa que puede llegar a tener un desarrollo exitoso. O incluso, bueno, pues en el mismo tema de criptomonedas, tiene que ser una persona que conozca el tema, digamos, de criptomonedas, conozca muy bien el proyecto del cual se está hablando y que pues definitivamente es un proyecto que fundamentalmente hablando o su estructura definitivamente tiene oportunidad de ser exitoso, incluso en un momento en el que pues nadie le está prestando atención. Lo mismo, por ejemplo, con otros elementos. Ahora, ¿cuál es la situación? Que en este plano, los inversionistas compran, pero lo compran para mediano o largo plazo. Es decir, no se sabe por cuánto tiempo se extiende su periodo de acumulación y puede tomar un tiempo. Por eso, las personas que compran en esta zona no son traders, son inversionistas, debido a que tal vez conocen el activo subyacente, saben que es un activo con una posibilidad o por decirlo así, con un potencial de éxito y por eso es que entran a invertir en esta zona. Algo importante es que entre más larga es la acumulación, es decir, esta zona lateral del activo, más fuerte puede llegar a ser su bull run. Usualmente entre más largo es este periodo, cuando ya el activo se dispara y puede iniciar un posible camino alcista, usualmente la expansión de su movimiento llega a ser más amplio. Luego, hablemos entonces de las siguientes etapas. La etapa número 2, salida de la acumulación. Esta es una etapa caracterizada por el escepticismo. Usualmente tiene frecuentes impulsos, es decir, frecuentes movimientos al alza, seguidos de caídas. Y esas caídas, curiosamente, siempre o de forma característica, llegan a la zona del 61-78. Como habíamos aprendido al inicio, que tiene un impulso, cae a la zona de reversión y a partir de ahí empieza nuevamente a subir. Y usualmente empieza a trazar una línea de tendencia. Empieza a trazar una línea de tendencia, entonces usualmente el activo empieza a caer a esa línea de tendencia.
el dinero inteligente entra aquí. Es decir, los traders o los inversionistas o los gestores de fondos más experimentados o por decirlo así con mayor agudeza son los primeros en detectar que el precio ha logrado salir de la zona lateral. Siempre cuando sale de la zona lateral tiene un impulso o, por decirlo así, un movimiento adicional de entrada y resulta que después de que tiene ese movimiento de entrar a la zona lateral es rechazado nuevamente al alza. Los traders o inversionistas o, por decirlo así, gestores de mayor experiencia saben que eso es un símbolo de que el mercado definitivamente estaría listo para una etapa 2, es decir, estaría listo para un movimiento. Es decir, que ya cuando el mercado sale, tiene un rango, cae de nuevo, pero rebota y ya empieza a gestionar una línea de tendencia. Definitivamente ahí es cuando se nos empieza a formar esa etapa 2. La mayoría de las personas ni toman en cuenta que ese producto existe o ni siquiera le prestan atención, piensan que simplemente son movimientos al alza para atrapar a las personas. Aquí el punto clave es que cuando el precio cae a su línea de tendencia, a su zona de reversión o por decirlo así, de vuelta al rango, el activo se rechaza al alza y empieza a subir. Este es un aspecto fundamental y es un aspecto importantísimo de este tipo de zonas, ¿vale? De este tipo de zonas. Adicionalmente, se empieza a formar una primera línea de tendencia y el precio va, cae, toca la línea, va, cae, toca la línea. Lo bonita, la parte, digamos, agradable de esta etapa es que da múltiples oportunidades de compra. Siempre va a dar múltiples oportunidades de compra, va a permitir, por decirlo así, a los traders o los inversionistas comprar 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, es decir, da muchas oportunidades antes de que se ponga más vertical. Y ahí es donde vamos a entrar en la etapa 3. La etapa 3 es la etapa de aceleración. ¿Qué es lo que pasa con la etapa de aceleración? Se vuelve mucho más vertical y llama la atención del dinero institucional. Es decir, ya aquí gran parte de el dinero está empezando a fluir y usualmente rompe el máximo anterior frecuentemente. ¿Cómo distinguimos la etapa 2 de la etapa 3? Muy sencillo. La primera línea de tendencia que se llega a formar luego de que sale de la acumulación deja de ser importante y forma una nueva línea de tendencia, por decirlo así, mucho más vertical. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? El activo cambia el ángulo, cambia, por decirlo así, la verticalidad, es decir, pasa de ser levemente alcista a empezar a volverse mucho más alcista. Y aquí se rompen los máximos constantemente, es decir, con mucha facilidad rompe a un máximo, rompe otro máximo, rompe otro máximo, no tiene tantas caídas, tiene pocas y las que tiene usualmente, por decirlo así, las revierte muy rápidamente y muy rápidamente entra de nuevo al alza. Y la cuarta etapa es la etapa de burbuja o la etapa máxima de euforia o de excitación o de emoción en el mercado, que es, por decirlo así, el movimiento vertical extremo. Aquí la línea de tendencia prácticamente no existe, prácticamente es una línea absolutamente vertical. De hecho, que la línea de la etapa 3 deja de ser importante y se vuelve prácticamente un activo que crece en línea recta, prácticamente. Es decir, duplica, triplica rápidamente su precio y el dinero inteligente empieza a salir. Es decir, los inversionistas que son, por decirlo así, con pericia, que tienen pericia, tienen experiencia, tienen, por decirlo así, conocimientos, empiezan a salir de esta zona, algunos incluso se mantienen, pero sobre todo el dinero inteligente que no, por decirlo así, que no esperó toda la acumulación, sino que entró cuando el mercado empezó a acelerarse, aquí empieza a salir. Por decirlo así, el dinero profesional empieza a salir de esta zona en la etapa de burbuja. Y realmente incluso no lo hacen a veces en el puro máximo de la etapa. Usualmente lo pueden hacer en alguno de estos movimientos, en algunas de estas zonas intermedias. Realmente todo profesional sabe que si usted compró en esta zona, tuvo un rendimiento bastante agradable, da igual vender en el pico más alto que en esta zona. Realmente por decirlo así, la ansiedad de poder vender en la punta usualmente es sinónimo de
traders, por decirlo así, principiantes. Un trader profesional simplemente intenta sacar un provecho, por decirlo así, considerablemente bueno y pues ya por eso se da por satisfecho si el mercado sube más o sube menos. Es decir, ya él logró su objetivo de valorización de su cartera o de su portafolio. Entonces, usualmente en estas etapas verticales, el dinero inteligente empieza a salir o empieza a tomar beneficios. Vamos a ver, por ejemplo, algunas situaciones de mercados que han cumplido, por decirlo así, con esos movimientos. Vean incluso, bueno, aquí esta empresa tuvo, por decirlo así, un primer bull run. Por decirlo así, es la zona de acumulación. Aquí podemos ver zona de acumulación. Posteriormente, vean cómo el precio empieza a moverse más lentamente. Digo, más lentamente al alza, empieza a moverse lentamente al alza. Luego tiene un periodo más rápido de desarrollo alcista. Y por último, tiene, por decirlo así, una burbuja o un movimiento muy acelerado. Aquí igualmente tiene un periodo de acumulación, luego empieza a subir lentamente, empieza a dar oportunidades interesantes, luego se vuelve todavía más vertical, se vuelve en este caso más vertical, esta sería la etapa 1, aquí en este caso esta pequeña, en este sentido fue una pequeña etapa 2, la etapa 3 fue más predominante, en este caso fue más importante, y vean que una vez que rompe esa zona, ya empieza a moverse con mucha verticalidad al alza, es decir, empieza a moverse de forma muy, pero muy acelerada. Veamos otros ejemplos interesantes. Veamos el caso de Amazon. En el caso de Amazon, en marco semanal, podemos ver un desarrollo de la misma manera. Vean que Amazon tuvo una larga, pero muy larga etapa, por decirlo así, de acumulación. Una etapa prácticamente de 10 años. Después de tener una etapa de 10 años, tiene una etapa 2 bastante lenta, bastante llena de oportunidades. Estamos hablando que Amazon aquí valía $270, valía pues realmente pues un precio bastante agradable. Luego tiene una aceleración más importante, que sería en este caso una etapa 3. Incluso algo interesante fue que esta etapa 3 llegó a acelerarse muchísimo, luego el precio volvió y ahora prácticamente estamos al momento en vivo de vivir una etapa de burbuja, es decir, un movimiento absolutamente vertical, es decir, aquí no existe una tendencia, no puedes trazar yo no puedo trazar una línea de tendencia aquí, es una línea recta, es decir, es una línea recta, por poco más y rompe el monitor la vela verde, entonces ese por decirlo así es la etapa y podríamos estar cerca, quizá en unas semanas, en un par de meses, de ver un movimiento pues con Amazon, por decirlo así, de fin de su movimiento. Bitcoin es un caso absolutamente perfecto de lo que estamos hablando. Miren su etapa de acumulación. Tiene una larga etapa de acumulación. Bueno, realmente no es larga. Estamos hablando que es una etapa entre básicamente el año 2015 a incluso el año 2016. No, realmente me atrevo a decir que es bastante corta. Realmente es bastante corta. A partir de ahí el precio salió y aquí fue donde inició su etapa 2. De hecho, que ahorita es que lo tengo muy horizontal, pero si lo vemos un poco más de cerca, su verdadera acumulación fue muy corta, fue más o menos en esta zona. Ya aquí el precio empezó a salir, por decirlo así, el precio empezó a salir y aquí formó una etapa 2 en la que salía y caía, salía y caía, salía y caía. Luego entramos en una etapa 3, que es una etapa igualmente muy interesante, tiene una línea de tendencia que el precio frecuentemente rompe un nuevo máximo, siempre tocando una línea de tendencia, y ya cuando suelta esa línea de tendencia se vuelve pues absolutamente vertical, se vuelve ya un mercado de burbuja y ya pues está en la boca de todos, ¿no? Ya todos quieren invertir allí y usualmente en estas zonas el dinero inteligente empieza a salir. Es decir, el dinero que compró, llámese en los $1,000, $2,000, $3,000, en la zona de los 14,000, 11,000, 16,000, 15,000, ya empiezan a salir. ¿Qué tan alto llegan las burbujas? Bueno, realmente es muy difícil, muy, muy difícil predecir
el pico de una burbuja. Es muy, muy difícil porque usualmente cuando parece que ya no sube más, sube más. ¿Qué es lo que se puede hacer ahí? Bueno, si un trader o un inversionista compró en las zonas bajas, lo que puede hacer es simplemente ir subiendo su stop. Es decir, se alcanza una nueva zona, sube el stop. Se alcanza una nueva zona, sube el stop. Se alcanza una nueva zona, sube el stop hasta que en algún momento te saque el stop o te saque, digamos, la zona de ganancias y ya te des por satisfecho. Lo mismo pasa, por ejemplo, qué sé yo, la que tenemos ahorita vigente o desarrollándose en este momento es la de Amazon. Un, un inversionista o un trader simplemente llega y dice, bueno, yo me salgo de Amazon si cae a los 2.400, si fue que ha comprado en estas zonas bajas. Y ahora que subió un poco más, me salgo de Amazon si cae a los 2.600. Y si llega a los 3.000, me salgo de Amazon hasta que caiga a los 2.700 y ahí lo va subiendo y lo va subiendo y lo va subiendo y va dejando que la tendencia vaya. Caso, por ejemplo, el gas natural fue muy interesante porque el gas natural como tal no dio muchas oportunidades, tuvo una acumulación aquí rápida, luego tuvo, por decirlo así, su etapa 3 fue pues bastante turbia, su etapa 2 y 3 fue bastante turbia, porque una vez que salió de la zona de acumulación, realmente la etapa 2 y la etapa 3 estuvieron, por decirlo así, prácticamente juntas, fue una zona lateral y su bull run fue realmente, bueno, no fue corto, no fue pequeño, porque para el gas natural un movimiento del 100% es mucho, es decir, es un movimiento enorme, pero no tuvo, por decirlo así, un mercado tan ordenado. Fue básicamente un mercado de ondas para todo lado, movimientos para todo lado y ya su bull run o ya su zona alcista. De hecho, aquí sí podemos ver que fue un poquito más ordenado y fue un poquito más, por decirlo así, organizado. Lo que sí nos llama la atención es que sí ya están los mínimos otra vez y podríamos empezar una nueva etapa de acumulación. Y como siempre lo hemos comentado, el gas natural no es como las acciones, es algo que siempre se va a necesitar en la industria, siempre lo van a necesitar los hogares. Entonces sería muy interesante ver su desarrollo de acumulación durante un tiempo y cuando pueda salir de esa zona de acumulación pueda dar una oportunidad interesante. Igualmente hay muchas acciones, hay muchas criptomonedas que están en etapas de acumulación. Recuerden algo importante, las etapas de acumulación es solamente para un inversionista que, por decirlo así, conozca el activo. Es decir, una persona que o conozca la etapa 1 o la etapa de acumulación es para un inversionista, es decir, no es para un trader. Si una persona compra, por ejemplo, gas natural o una criptomoneda y a los 3 días está revisando el precio, eso es un trader, no es un inversionista. Un inversionista compra el activo, lo revisa 6 meses después. Es decir, se olvida que lo tiene y a los 6 meses va, prende la computadora, enciende la computadora y lo vuelve a revisar. Así es como funciona la etapa 1. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que tiene que ser una persona que conozca el activo o que sea especialista de ese campo o que dedique un tiempo a estudiar, dedique un tiempo a investigar eh, los factores, el ambiente, la situación que hay envuelta en el activo, ya sea una criptomoneda, ya sea la acción de una empresa, ya sea, eh, por decirlo así, un commodity como el gas natural, o ya sea el activo que ustedes puedan esperar, tiene que ser una persona que dedique o sea especialista o dedique un tiempo a estudiarla. Ya en la zona de la etapa 2 que empieza a salir, los traders ya aquí pueden empezar a operar o ya los traders pueden empezar a invertir. Incluso puede ser como mitad trader, mitad inversionista, es decir, que respeta su línea de tendencia y simplemente va comprando, tal vez no va vendiendo, pero siempre y cuando con su zona de reversión, su línea de tendencia va comprando, pone un stop de seguridad, va comprando. Ya aquí esta zona, la etapa 3 sí es 100% de trading y la etapa 4 ya ni siquiera es de trading, es una etapa pues prácticamente de apuesta. Es decir, ya es una etapa para los apostadores y sobre todo para el público novato. Por eso la mayoría, o por decirlo así, todos los profesionales o todas las personas que conocen de este negocio en esta zona ya están, por decirlo así, cuidadosos y ya prefieren salir del mercado. Ya prefieren
poner, por decirlo así, dar un paso al costado y ya prefieren tomar sus beneficios y dejar quieto el activo. Luego, en las próximas sesiones vamos a estar hablando de cómo detectar un mercado bajista, porque ya, por decirlo así, hemos estructurado cómo es el movimiento de un mercado al alza, pero también es muy importante conocer cómo se desarrolla un mercado bajista, porque los mercados bajistas también son muy importantes y en los mercados bajistas también se gana mucho dinero. De hecho que, pues, por decirlo así, vean lo que ocurrió con esta empresa. Una vez alcanzó su pico máximo, vean el pedazo de mercado bajista que tuvo. Es decir, desde su última zona de acumulación a su máximo, tuvo un 754% de valorización y de su máximo a sus mínimos ha tenido una caída correspondiente al 99%. Entonces, los mercados bajistas, obviamente, sobre todo para ventas en corto, ventas en short, son extremadamente importantes y justamente eso estaremos hablando en las próximas sesiones.